Patricia Rivera, del estrellato a la sombra del escándalo, la mujer que marcó una era y hoy rompe el silencio. Durante la década de los años 80, Patricia Rivera fue sinónimo de glamour, talento y controversia. Su rostro se convirtió en uno de los más reconocibles del cine mexicano de aquella época, protagonizando una larga lista de producciones que definieron una generación. Sin embargo, gran parte de su fama no solo se construyó en los sets de filmación, sino también en las páginas de espectáculos y titulares de prensa, gracias a su tormentosa y mediática relación con una de las leyendas de la música regional mexicana, Vicente Fernández. Una historia de amor clandestino, sacrificios personales, rumores sobre un hijo fuera del matrimonio y supuestas sumas millonarias para borrar su huella. Patricia Rivera vivió la gloria, pero también el estigma. Y ahora, a los 68 años, rompe el silencio con declaraciones que han sacudido al mundo del espectáculo. Pero antes de conocer sus revelaciones más recientes, vale la pena mirar hacia atrás, para entender quién fue esta mujer que alguna vez lo tuvo todo y decidió en determinado momento desaparecer del foco mediático. Los orígenes de una estrella, Patricia Martínez Rivera, conocida artísticamente como Patricia Rivera, nació el 25 de julio de 1956 en Saltillo, Coahuila, México. Desde temprana edad, mostró una inclinación por el arte y la belleza. Fue en 1976 cuando comenzó a dar sus primeros pasos hacia la fama, representando a su estado en el certamen de belleza Miss México, como Miss Coahuila. Aquel primer contacto con los reflectores la llevó a interesarse de lleno por la actuación, iniciando su formación en diversas academias para perfeccionar su técnica y adentrarse en la competitiva industria del entretenimiento. Debutó en el cine con la película Pasión no confesada, 1970, una producción modesta que, sin embargo, le permitió presentarse ante el público mexicano. No fue sino hasta 1978, con su papel en la cinta El Arracadas, dirigida por Alberto Mariscal y protagonizada nada menos que por Vicente Fernández, que Patricia alcanzó el estrellato. La química en pantalla entre ambos traspasó los límites de la ficción y muy pronto comenzaron los rumores sobre una relación amorosa entre la actriz y el llamado Charro de Huentitán. Aquel vínculo sentimental, aunque nunca plenamente reconocido, se convirtió en uno de los romances más comentados y escandalosos del mundo del espectáculo. Su cercanía con Fernández no solo elevó su perfil mediático, sino que también generó un sinfín de especulaciones que afectarían profundamente su vida privada y profesional. De la gran pantalla a los hogares mexicanos. En 1979, Patricia Rivera dio el salto a la televisión, consiguiendo su primer protagónico en la telenovela Muchacha de Barrio, donde compartió escena con figuras como Ana Martín y Humberto Zurita. Su capacidad para moverse con soltura entre el cine y la televisión la convirtió en una de las actrices más versátiles de su generación. Su consagración llegó en 1988 con la exitosa telenovela Pasión y Poder, en la que compartió créditos con nombres de peso como Diana Bracho, Enrique Rocha, Carlos Bracho y una joven Paulina Rubio. Su interpretación, cargada de matices emocionales, confirmó que Patricia Rivera no era solo un rostro bello, era una actriz de carácter, capaz de sostener papeles de gran intensidad dramática. Durante toda la década de los 80, Rivera acumuló títulos en todos los géneros posibles, mostrando una inusual capacidad camaleónica. Entre sus películas más destacadas figuran Misión Sangrienta, dirigida por Fernando Durán Rojas, y Solicito marido para engañar, de Ismael Rodríguez. También incursionó en el cine de acción con Un hombre llamado El Diablo, bajo la dirección de Rafael Villaseñor Curi, y en dramas intensos como Tiempo de Lobos, de Alberto Isaac. Su presencia no estuvo limitada al drama. Participó en comedias ligeras como Tres mexicanos ardientes, de Gilberto Martínez Solares. Ya para los años 90, su presencia comenzó a desvanecerse. Los escándalos personales, el desgaste de la imagen pública y las decisiones personales la alejaron de los escenarios. Pero el mito, como suele ocurrir con ciertas figuras del espectáculo mexicano, permaneció latente. Del olvido al centro del escándalo, Patricia Rivera, la mujer que la biografía de Vicente Fernández no pudo silenciar. A lo largo de su carrera, Patricia Rivera participó en más de 50 largometrajes, aunque muchos de estos títulos no se estrenaron en salas de cine, sino que circularon principalmente en formato de video doméstico. Una tendencia común en el cine mexicano de bajo presupuesto durante los años 90. Con el paso del tiempo, Rivera optó por alejarse de las grandes producciones y dirigir su energía hacia un cine de corte espiritual y cristiano. Así fue como protagonizó películas como Hades,
Vida después de la muerte y Mujer de la calle, ambas dirigidas por el controvertido realizador Paco del Toro, conocido por su enfoque religioso y moralista. Su última aparición televisiva de relevancia se dio en 1995, en la telenovela Con toda el alma, donde compartió créditos con figuras como Andrés García y Gabriela Roel. Después de ese proyecto, Patricia Rivera desapareció prácticamente de los medios convencionales y enfocó su carrera en producciones más modestas, aunque rentables, muchas de las cuales nunca llegaron a los circuitos comerciales de exhibición. El regreso de un viejo romance en pantalla. En 2022, el nombre de Vicente Fernández volvió a dominar titulares y redes sociales con el estreno de su serie biográfica autorizada, El Rey Vicente Fernández. Producida por Caracol Televisión y distribuida por Netflix, la producción despertó gran expectativa y comenzó su rodaje en septiembre de 2021. La serie prometía retratar los momentos más significativos de la vida del legendario Charro de Huentitán, su ascenso al estrellato, el origen de sus éxitos más memorables y, por supuesto, su longeva relación con su esposa, Doña Cuquita. Sin embargo, y como era de esperarse, una parte de la audiencia pronto detectó lo que parecía ser una omisión estratégica: la vida sentimental extramarital del ídolo, especialmente los episodios que involucraban a figuras clave en su vida, como Patricia Rivera. Conocido por llevar una vida afectiva compleja y marcada por rumores persistentes de infidelidad, Vicente Fernández fue objeto de incontables especulaciones a lo largo de su carrera. Su esposa, Doña Cuquita, reconoció públicamente en varias ocasiones que conocía estas relaciones paralelas, aunque decidió mantener su matrimonio, justificando la estabilidad familiar como prioridad. La serie, protagonizada por Jaime Camil, en su interpretación más ambiciosa hasta la fecha, optó por minimizar e incluso omitir muchas de estas historias. Se concentró en ensalzar el legado musical y familiar del cantante, dejando en la penumbra aquellos pasajes más escabrosos de su biografía. No obstante, hubo un nombre imposible de ignorar: Patricia Rivera, una historia imposible de borrar. El romance entre Vicente Fernández y Patricia Rivera fue, durante años, uno de los secretos peor guardados del espectáculo mexicano. Su relación ocupó portadas, generó titulares y, más importante aún, alimentó la leyenda de un amor prohibido. En el corazón de la polémica, el nacimiento de un hijo cuya paternidad fue atribuida, aunque nunca confirmada oficialmente, al ídolo ranchero. ¿Cómo comenzó todo? El primer encuentro entre Rivera y Fernández se dio en 1976, cuando ella participaba en el certamen de Miss México representando a Coahuila. Fue allí donde intercambiaron miradas, pero no fue sino hasta el año siguiente, durante el rodaje de la película El Arracadas, cuando la atracción se transformó en un vínculo real. A espaldas de la opinión pública, nació un romance discreto pero intenso, que eventualmente explotó en los medios con fuerza. A lo largo de los años, el supuesto hijo de la pareja fue tema de especulación y debates. Se habló de acuerdos extrajudiciales, de sumas millonarias pagadas en silencio, y de una estrategia deliberada por parte del entorno de Fernández para proteger su imagen pública. Patricia Rivera, por su parte, mantuvo un perfil bajo durante décadas. Nunca capitalizó mediáticamente ese pasado, ni ofreció entrevistas sensacionalistas. Su silencio fue, durante mucho tiempo, su única declaración. Pero en tiempos donde las biografías autorizadas reescriben los relatos de los ídolos, su voz ha vuelto a resonar. Y con ella, la historia que el público nunca olvidó. La verdad sale a la luz. El hijo no reconocido y el precio de un amor prohibido. A pesar de que Vicente Fernández se encontraba en la cúspide de su carrera musical, realizando giras por México y el extranjero, logró mantener su relación con Patricia Rivera en completo secreto durante varios años. El hermetismo fue posible en gran parte gracias a la intervención de Fernando Felipe Arriaga, uno de los amigos más cercanos del cantante, quien desempeñó un papel clave como confidente y facilitador. Fue él quien, según diversas fuentes, consiguió intermediarios para alquilar un apartamento discreto, donde la pareja podía encontrarse sin levantar sospechas. Rivera, ya convertida en una actriz reconocida, vio cómo su vida profesional empezaba a moldearse, y en muchos casos a subordinarse, al calendario del ídolo ranchero. Ajustaba sus compromisos laborales, cancelaba rodajes o modificaba itinerarios para acompañarlo en sus giras. Su vida comenzó a girar en torno a la de Vicente, en un equilibrio frágil y oculto que, tarde o temprano, terminaría por romperse. El precio de aquel silencio fue alto. Durante años, Doña Cuquita, esposa del cantante, y sus hijos desconocían la existencia de esta doble vida. La imagen pública de Vicente como artista íntegro y hombre de familia contrastaba con la compleja red de secretos que tejía en privado. Cuando finalmente se reveló el romance con Patricia Rivera, la noticia no solo estremeció al círculo íntimo del artista,
sino también a la opinión pública, que debatía entre la admiración por el ídolo y la decepción por el hombre. Y sin embargo, entre todo ese torbellino, lo más impactante estaba aún por venir: el hijo de la controversia. En 1986, tras más de una década de relación clandestina, Patricia Rivera sorprendió al mundo al anunciar que estaba embarazada. Según sus declaraciones, el padre del niño no era otro que el mismísimo Vicente Fernández. El bebé, al que llamó Rodrigo Fernández, nació poco tiempo después. Durante los primeros años de vida del niño, el asunto se manejó con extrema discreción. Pero cuando Rodrigo cumplió 5 años, Vicente tomó una decisión drástica y pública. Lo reconoció como su hijo y lo llevó a vivir a su rancho Los Tres Potrillos, junto con su familia formal. Fue un gesto audaz que parecía cerrar el ciclo del escándalo y consolidar una reconciliación entre pasado y presente. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo. Aunque doña Cuquita, con su temple habitual, desarrolló un afecto sincero por Rodrigo, otros miembros de la familia nunca aceptaron completamente al niño. Las dudas y el recelo permanecieron latentes, y en 2005, cuando Rodrigo tenía 13 años, esas sospechas desembocaron en una decisión que cambiaría todo para siempre: un examen de ADN. Los resultados fueron devastadores. Vicente Fernández no era el padre biológico de Rodrigo. La noticia, filtrada rápidamente a los medios, se convirtió en un escándalo nacional. Rodrigo, hasta entonces criado como un miembro más de la familia Fernández, quedó expuesto al escrutinio público. Patricia Rivera, por su parte, fue duramente criticada por la prensa y por el entorno del cantante. A pesar de ser un niño completamente ajeno a las decisiones de los adultos, Rodrigo fue marcado con el estigma de la duda, y muchos lo trataron como un intruso dentro del entorno que hasta entonces había llamado hogar. La única figura que se mantuvo firme en su cariño hacia él fue doña Cuquita, cuya nobleza de espíritu no le permitió dar la espalda a un joven que había criado durante años. Pero ni siquiera su afecto fue suficiente para blindarlo del resentimiento y el distanciamiento. El exilio del silencio. Tras la explosión mediática que significó la prueba de paternidad, Patricia Rivera optó por desaparecer del ojo público. El escándalo había eclipsado por completo su carrera artística y la había convertido en un personaje incómodo para la industria. Se retiró de las cámaras, de los escenarios y de los titulares. El silencio, esta vez, ya no fue una estrategia, fue una necesidad. Años después, los ecos de su historia siguen resonando en el imaginario colectivo. Su nombre sigue asociado inevitablemente a uno de los episodios más polémicos y debatidos en la vida del máximo ícono de la música ranchera. Una relación marcada por la pasión, el secreto, y un hijo cuya identidad se convirtió en una herida abierta que aún genera incomodidad. Silencio, legado y despedida. Patricia Rivera y el hijo que no fue. Tras el escándalo, Patricia Rivera se alejó definitivamente de los reflectores. La que alguna vez fuera considerada una de las promesas más sólidas del cine y la televisión mexicana, vio su carrera interrumpida por una cadena de decisiones personales que terminaron por relegarla a la sombra del mito. La tensión con la familia Fernández nunca desapareció del todo. De hecho, se mantuvo latente y en ocasiones explícita, por años. Cuando Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021, tras meses hospitalizado en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, los medios retomaron el eco de su historia con Patricia. Según reportes extraoficiales, ella no fue bienvenida en el funeral. Algunas fuentes aseguraron que doña Cuquita, en un gesto firme, habría ordenado negar su entrada, marcando así una última línea infranqueable entre las dos mujeres que compartieron al mismo hombre bajo circunstancias radicalmente distintas. Hoy, con 68 años, Patricia Rivera es una figura esquiva, casi legendaria. La actriz que lo dejó todo por amor al charro de Huentitán se ha refugiado en una vida tranquila y privada. Se dice que vive en el estado de Morelos, alejada de las cámaras, dedicada a negocios en el sector hotelero e inmobiliario. Está casada, aunque la identidad de su esposo permanece en total reserva, y rara vez, si acaso, concede entrevistas. Mucho menos habla de Rodrigo, el hijo que durante años fue el centro de una historia que mezcló pasión, paternidad y escándalo mediático. Curiosamente, la serie biográfica El Rey, Vicente Fernández, reavivó el interés en este episodio clave de la vida del cantante. En la producción, el personaje de Patricia Rivera fue interpretado por la actriz Sara Corrales, quien ha confesado que el rol fue uno de los más complejos de su carrera. Tuvo que sacrificar mucho para amar a un hombre dividido, comentó Corrales en una entrevista. Creo que Vicente sí la amó, pero le resultaba imposible equilibrar dos amores.
Ella puso en pausa su vida, su carrera. Y eso solo lo haces por alguien que amas de verdad. Un adiós que dice más que 1000 palabras. A pesar del rechazo oficial, el capítulo final de esta historia guarda un detalle profundamente humano. Días antes de la muerte de Vicente Fernández, Pablo Rodrigo Fernández, el hijo que Patricia afirmó haber tenido con él, acudió al hospital donde el cantante agonizaba para despedirse en silencio del hombre, que durante años creyó su padre. No hubo cámaras, no hubo declaraciones, solo un gesto íntimo, cargado de nostalgia y respeto, que muy pocos conocían, hasta ahora. A pesar de la revelación de la prueba de ADN que confirmó que Vicente no era su padre biológico, Rodrigo guardó un lazo emocional imposible de romper. Y fue, finalmente, el único vínculo silencioso que unió a Patricia con el funeral de quien fue el gran amor de su vida. 2 mujeres, un silencio elocuente. Ni Patricia Rivera ni Doña Cuquita han hablado públicamente sobre este último capítulo. Ambas han elegido el silencio, convirtiéndose en figuras enigmáticas dentro del universo del ídolo mexicano. Mujeres distintas, pero unidas por un mismo hombre. Una vivió a la sombra, la otra a la luz pública. Ambas hicieron sacrificios, ambas amaron, ambas sufrieron. En tiempos donde las biografías autorizadas intentan reescribir la historia, el legado de Patricia Rivera sigue vivo, aunque ella no lo diga en voz alta. Sigue vivo en los archivos de la televisión, en las películas olvidadas del video home, en los rumores que aún circulan, y en los ojos de un hijo que, pese a todo, eligió despedirse de quien alguna vez fue su figura paterna. Porque a veces el verdadero amor no se cuenta, simplemente se recuerda. Un adiós íntimo y nuevas revelaciones. El legado no contado de Rodrigo y Patricia Rivera. Durante una transmisión del programa Todo para la Mujer, el periodista Marco Silva compartió una información que estremeció al mundo del espectáculo. Rodrigo, el hijo que Vicente Fernández crió como propio durante años, había logrado despedirse en privado del Charro de Huentitán. La visita, aunque sin fecha exacta ni detalles sobre su contenido, añade una nueva dimensión a la compleja relación entre ambos. Pese a ese último encuentro en el hospital, Rodrigo no asistió al multitudinario funeral que se realizó en la Arena BUFG, muy cerca del rancho Los Tres Potrillos, un evento televisado y lleno de solemnidad, donde miles de fanáticos dieron su adiós al máximo exponente de la música ranchera. Su ausencia fue notoria, y solo con el tiempo se entendió como un gesto deliberado. Su despedida había sido íntima, personal, y quizás más honesta que cualquier homenaje público. Durante años, Rodrigo llevó con orgullo el apellido Fernández, convencido de que era el fruto del amor entre su madre, Patricia Rivera, y el cantante. Tras conocer la noticia del embarazo en 1986, Vicente no solo reconoció públicamente a Rodrigo, sino que lo integró a su núcleo familiar. Lo llevó a su casa, lo presentó como hijo y lo crió bajo sus valores. Sin embargo, todo cambió drásticamente cuando en 2005, un examen de ADN confirmó que Vicente no era su padre biológico. La noticia sacudió a la familia y se convirtió en un escándalo mediático sin precedentes. Pero a pesar del golpe, Vicente, según fuentes cercanas, continuó apoyando económicamente a Rodrigo, procurando que tuviera una vida estable y oportunidades para forjar su propio camino. Lo había criado, lo había querido. Y de alguna forma, el lazo que habían construido no se rompió del todo. La última visita de Rodrigo al hospital, en los días finales de Vicente, representa el cierre de un vínculo afectivo que, pese a todo, trascendió la sangre. En silencio, sin cámaras ni micrófonos, el joven se despidió del hombre que durante la mayor parte de su vida había considerado su padre. No necesitó estar en el funeral. Ya lo había honrado a su manera. La bomba de Merle Uribe. Pero en medio del luto, las polémicas no se hicieron esperar. La actriz Merle Uribe, quien también sostuvo una relación sentimental con Vicente Fernández, realizó una declaración explosiva durante la promoción de la segunda temporada de El Último Rey, la serie biográfica no autorizada basada en el libro de Olga Bornat. Según Uribe, el propio Vicente le confesó, en plena intimidad, que había pagado $4 millones a Patricia Rivera para alejarla de su vida, incluyendo al hijo que ya no era suyo. Nunca antes había revelado esto públicamente, dijo Merle durante una entrevista reciente, afirmando que el cantante se lo contó como parte de una conversación privada mientras mantenían su relación. En los primeros episodios de la segunda temporada de la serie, el nombre de Patricia Rivera vuelve a aparecer. Esta vez no solo como un amor secreto, sino como una figura incómoda dentro del legado del Charro.
La mención de su hijo, Rodrigo Fernández, reabre la herida de una historia que muchos preferirían dejar en el pasado. Las palabras de Uribe, de confirmarse, revelan una arista hasta ahora no reconocida: el intento deliberado de Vicente por cerrar a toda costa uno de los capítulos más controvertidos de su vida. Un hombre dividido entre la pasión, la culpa y el deber. Epílogo: lo que el tiempo no puede borrar. Hoy, ni Patricia Rivera ni Rodrigo han emitido declaraciones. El silencio que durante años fue impuesto por las circunstancias, ahora parece ser una elección consciente, una forma de resistencia frente a la curiosidad insaciable de los medios, frente a una narrativa que no les pertenece del todo. Ese silencio, lejos de ser un vacío, se ha transformado en un muro firme contra la sobreexposición, contra la necesidad de explicarlo todo. Es su manera de decir hasta aquí, de trazar límites donde otros insisten en cruzarlos. Ambos fueron protagonistas involuntarios de una historia que, aunque parezca salida de una telenovela, no fue ficción. Fue real, fue íntima, fue dolorosa, fue también en ciertos momentos luminosa. Estuvo marcada por el amor, sí, pero también por el rechazo, la negación, el juicio social, la ausencia de respuestas y la búsqueda constante de una verdad que nunca se quiso reconocer del todo. Patricia, con la entereza de quien ha soportado los embates de una historia no contada, y Rodrigo, con la carga emocional de ser el centro de una controversia que jamás eligió. Y aunque el paso del tiempo y la muerte física de Vicente Fernández parecieran haber cerrado un ciclo, la realidad es otra. El eco de esa historia sigue retumbando en la cultura popular mexicana. Está presente en las biografías no autorizadas, donde cada línea se lee como una confesión a medias. En las series biográficas que, con licencias creativas, reescriben lo vivido, intentando explicar lo inexplicable. Está también en cada entrevista, en cada mesa de debate, en cada columna de opinión donde el nombre de Patricia vuelve a surgir como símbolo de lo que pudo ser y no fue, de lo que se ocultó y hoy comienza a salir a la luz. Pero más allá del espectáculo, hay una historia profundamente humana, porque hay amores que no caben en un corrido, que no pueden resumirse en una canción ranchera, ni en el guión de una telenovela. Hay vínculos que solo entienden quienes los vivieron, y hay verdades tan complejas, tan frágiles, que solo el silencio puede protegerlas de ser distorsionadas. La figura de Patricia Rivera, que por años fue mencionada casi como una nota al pie en la vida del ídolo, hoy vuelve al centro del escenario, no para reclamar protagonismo, sino para ocupar el espacio que siempre le correspondió. Su sola presencia, su decisión de contar, aunque sea en fragmentos, lo que vivió ya constituye un acto de reparación. No necesita gritar, no necesita confrontar. Su mayor fortaleza ha sido su resistencia, y esa resistencia está hecha de silencios, pero también de memoria, de dignidad, de una claridad que solo los años otorgan. Por su parte, Rodrigo permanece al margen, con la discreción que siempre lo ha caracterizado. Tal vez porque entiende que no necesita validación pública, ni cargar eternamente con una historia heredada. Tal vez porque ha elegido escribir su propio camino, alejado del mito. Su silencio también habla, aunque en otro lenguaje. El del respeto por lo vivido. El del dolor que no busca venganza. El del hijo que no necesita un apellido para saber quién es. En un país donde las figuras públicas suelen ser desmembradas en los medios, Patricia y Rodrigo han optado por conservar lo más valioso que les queda: la verdad tal como ellos la conocen. No buscan convencer a nadie, no tienen que hacerlo, porque al final hay historias que no necesitan ser resueltas para ser comprendidas. Hay nombres que, aunque se intenten borrar, resisten con más fuerza en la memoria colectiva. Y hay voces, como la de Patricia, que, aun cuando callan, nunca dejan de resonar. La declaración reciente de Merle Uribe vino a echar más leña al fuego. Sí, le dio $4 millones, él mismo me lo contó, porque seguíamos hablando incluso por teléfono, confesó la actriz en una entrevista que rápidamente se viralizó. Según su testimonio, Vicente Fernández estaba profundamente dolido tras enterarse de que Rodrigo, el hijo que Patricia Rivera había criado con tanto celo y cuya paternidad siempre se puso en duda, lo había demandado legalmente al cumplir la mayoría de edad. El niño cumplió 18 años y lo demandó. Estaban a punto de embargarle el rancho. Entonces Vicente dijo: «Ya no te metas con mi familia, toma estos $4 millones y se acabó».
relató Uribe sin titubeos, dejando entrever que el cantante, aunque herido, prefirió cerrar el capítulo con un pago millonario antes que seguir alimentando la controversia pública. Esa cifra, para muchos descomunal, representaría, más que una transacción económica, un intento desesperado por proteger su imagen, y especialmente a su familia legítima. El testimonio de Merle, sin embargo, lejos de aclarar los hechos, reavivó un debate que parecía enterrado. ¿Fue Rodrigo realmente hijo de Vicente? ¿Existió alguna prueba concluyente? ¿O todo quedó en el aire, sostenido por acuerdos verbales, silencios pactados y el temor a romper un equilibrio delicado? Patricia Rivera, por su parte, ha mantenido una actitud más mesurada. En entrevistas recientes ha reiterado que nunca tuvo conocimiento de ninguna prueba de ADN ni de acuerdo legal firmado. Él nunca me habló de eso, declaró, con la serenidad de quien ha vivido durante años cargando una historia que no le permitieron contar. Su tono no fue de reclamo, sino de claridad. No exige ni se victimiza. Simplemente quiere dejar constancia de lo vivido desde su perspectiva. Y es que Patricia no solo tuvo que enfrentar el escarnio público de los rumores y la presión mediática, sino también la incertidumbre de criar a un hijo entre la duda y la ambigüedad. Rodrigo creció sabiendo que su figura paterna más reconocida era, también, una de las más queridas y escrutadas del país. Una mezcla compleja de orgullo, confusión y búsqueda de identidad lo acompañó siempre. La demanda de la que habla Merle Uribe no ha sido confirmada oficialmente, pero de haber existido, sería entendible en el contexto de una juventud marcada por preguntas sin respuesta y una ausencia difícil de llenar. El regreso de Patricia Rivera no es, por tanto, un acto de vanidad ni un intento de recuperar fama. Es una respuesta tardía pero necesaria a décadas de omisiones. Es la reivindicación de una mujer que, más allá de los escándalos, vivió una historia de amor, desamor y maternidad en circunstancias extraordinarias. Una mujer que ha permanecido de pie, incluso cuando todos esperaban que desapareciera. Hoy, su voz se alza entre el ruido mediático, no como grito, sino como afirmación. Porque el silencio también tiene un costo, y Patricia lo pagó durante años, pero ahora su palabra se convierte en acto de justicia personal y colectiva. En cada entrevista, en cada aparición pública, no busca venganza ni revancha, solo verdad. Y en esa verdad, aunque incómoda para algunos, hay dignidad, la misma que sostuvo su silencio durante años y que hoy finalmente la impulsa a hablar. En una reciente declaración, Patricia sorprendió al afirmar que nunca fue informada de manera directa sobre una supuesta prueba de ADN que, según algunos medios, habría descartado legalmente a Vicente Fernández como padre biológico. Él nunca me habló de eso, dijo con una mezcla de firmeza y desencanto. Su afirmación dejó entrever que, a pesar del vínculo personal que compartieron, hubo aspectos de su relación que quedaron envueltos en la omisión y el silencio. Aunque existen versiones que aseguran que tal examen sí se realizó, la ausencia de documentos oficiales, declaraciones legales claras o registros judiciales ha contribuido a que el tema siga siendo un terreno fértil para la especulación. Este misterio no solo alimenta el interés de la prensa, sino que también plantea preguntas más profundas sobre cómo se construyen y destruyen reputaciones en la esfera pública. La verdad, muchas veces, queda atrapada entre las versiones contradictorias, los intereses personales y el afán colectivo de encontrar un relato oficial. Pero en este caso, ese relato parece diluirse con cada nuevo testimonio, y Patricia, lejos de buscar una revancha mediática, simplemente desea ser escuchada desde su humanidad. A la complejidad de su caso se suma otra figura femenina que ha decidido romper el silencio, Merle Uribe, actriz y vedette que conoció a Vicente Fernández a finales de los años 70, durante el rodaje de la película Picardía Mexicana. Su relación, aunque intermitente y marcada por los códigos no escritos del mundo del espectáculo, duró alrededor de 7 años, a pesar de que Vicente ya estaba casado con doña Cuquita. Merle, lejos de ocultar su pasado, ha reivindicado públicamente su derecho a contar su historia. En una publicación reciente en redes sociales, escribió con contundencia: "Sí, Vicente Fernández fue parte de mi vida y no tengo nada que esconder. Mis fotos, mi carrera de 40 años, si a alguien no le gusta, que no me siga". Estas palabras, tan directas como incómodas para algunos sectores del público, generaron una oleada de reacciones. Mientras algunos la aplaudieron por su franqueza, otros la criticaron por revivir asuntos del pasado que, según ellos, debían quedar enterrados con el ídolo. Sin embargo, lo cierto es que su testimonio, como el de Patricia Rivera, aporta nuevas capas a la figura compleja y contradictoria de Vicente Fernández,
Un hombre que fue esposo, padre, artista, símbolo nacional, pero también un ser humano con múltiples facetas y relaciones. En medio de esta ola de declaraciones femeninas que se alejan del relato tradicional, emerge un nuevo interés, el de comprender a fondo quién fue realmente Vicente Fernández fuera del escenario. Las mujeres que compartieron con él no solo momentos íntimos, sino años de vida, comienzan a hablar, no desde la venganza ni el oportunismo, sino desde el derecho legítimo a ser parte de la narrativa que durante mucho tiempo se les negó. Lo que antes se escondía tras las cortinas del deber ser, ahora se vuelve parte del discurso público. Y aunque los ecos de estas historias puedan incomodar a algunos, también abren la puerta a una visión más completa, honesta y humana del legado de una figura que, hasta el final de sus días, despertó amores intensos, lealtades profundas y sí, también silencios dolorosos. En este escenario, Patricia Rivera, Merle Uribe y otras mujeres que vivieron a la sombra o al margen del mito, reclaman su lugar. Y quizás en ese reclamo estén comenzando no solo a sanar heridas, sino también a escribir los capítulos faltantes de una historia que, hasta ahora, solo había sido contada a medias. Patricia Rivera hoy. Entre sombras, memorias y un legado aún sin resolver. A casi 3 décadas de su retiro oficial del mundo del espectáculo, el nombre de Patricia Rivera vuelve a sonar con fuerza, aunque en un contexto distinto al de sus años dorados. Lejos de las cámaras, las luces de los foros y los guiones de telenovelas, Patricia ha reaparecido discretamente en el ámbito mediático, no para interpretar un nuevo personaje en la ficción, sino para asumir el papel más complejo y valiente de todos, el de sí misma. En 1995, tras su participación en la telenovela Con toda el alma, transmitida por TV Azteca, Patricia decidió alejarse de los escenarios que durante años la vieron brillar. Fue una decisión que sorprendió a muchos. Actriz reconocida, admirada por su belleza clásica y su presencia magnética en pantalla, parecía tener aún una larga carrera por delante. Sin embargo, en un acto que muchos interpretaron como el deseo de proteger su vida privada y su paz interior, decidió retirarse justo cuando otras hubieran luchado por permanecer. Desde entonces, poco se supo con certeza sobre su vida. Se tejieron múltiples versiones, cada una más especulativa que la anterior. Algunos aseguraban que se había refugiado en la tranquilidad de un pequeño hotel en el estado de Morelos, el cual habría administrado en silencio, lejos del bullicio que marcó su época como figura pública. Otros, como el youtuber Jorge Carvajal, sostienen que esa versión fue solo una cortina de humo y que, en realidad, Patricia vivió durante años en un elegante departamento en una exclusiva zona del Estado de México. Asegura incluso que aún conserva un automóvil que le fue obsequiado por Vicente Fernández, un detalle que, aunque anecdótico, adquiere un peso simbólico en el contexto de su historia. Hoy, a sus 68 años, Patricia Rivera parece estar lista para volver a ocupar un espacio en el imaginario colectivo, no como estrella de la pantalla chica, sino como una mujer que desea recobrar el control sobre su narrativa. No se trata de un retorno escandaloso ni de un intento desesperado por recuperar la fama perdida. Es más bien una reivindicación íntima, una búsqueda de justicia personal frente a décadas de versiones impuestas, interpretaciones ajenas y silencios forzados. Su historia, tejida entre memorias de sets de grabación, romances polémicos, titulares sensacionalistas y secretos familiares no resueltos, ha capturado nuevamente la atención del público. Para quienes crecieron viéndola en televisión, su imagen despierta una nostalgia inevitable. Para las nuevas generaciones, que la descubren ahora en fragmentos digitales o notas de archivo, es un personaje enigmático, una figura del pasado cuya vida parece sacada de un guión de melodrama, pero escrita con tinta real. Lo que depare el futuro para Patricia es incierto. Su reaparición podría ser breve, una despedida definitiva, o quizá el inicio de una nueva etapa como figura pública, esta vez con la madurez y la libertad que da el tiempo. Pero hay algo que resulta innegable. La vida de Patricia Rivera no puede contarse sin mencionar a Vicente Fernández. Ni la historia del charro de Huentitán está completa sin ella. Ambos compartieron una relación tan intensa como ambigua, rodeada de rumores y matices. A lo largo de los años, fueron muchas las voces que intentaron definir lo que hubo entre ellos, especialmente a raíz del nacimiento de Rodrigo, el hijo de Patricia, cuya paternidad generó especulación constante. Jamás hubo confirmaciones oficiales, pero tampoco desmentidos rotundos, y esa ambigüedad mantuvo viva la curiosidad popular. Y aunque Vicente Fernández ya no está entre nosotros, tras su fallecimiento en 2021, su
Su presencia sigue viva, no solo en la música que legó al pueblo mexicano, sino también en las historias personales que dejó sin cerrar. La de Patricia es una de ellas. Una historia de amor, de desencuentros, de silencios compartidos y de heridas aún por cerrar. Hoy, los ecos de esa historia conjunta siguen resonando en la memoria colectiva del país. Quizá porque, en el fondo, todos entendemos que hay historias que no terminan cuando se apagan los reflectores, sino que apenas comienzan a contarse cuando los protagonistas deciden hablar.